Hola a todos los cinéfilos, bienvenidos a Detrás de la Ficción. Hoy vamos a sumergirnos en el universo excesivo, ambicioso y descaradamente salvaje de El Lobo de Wall Street, una película que nos hizo reír, escandalizarnos y preguntarnos muchas cosas. ¿De verdad pasó todo esto? ¿El papel de Leonardo DiCaprio realmente representa a una persona real? Las fiestas, los excesos, el dinero, los enredos legales, ¿son tan reales como parecen en la pantalla? ¿O el cine hizo lo suyo y exageró un poco o bastante? Acompáñenme a descubrirlo juntos. Pero antes, si te gusta descubrir los hechos reales detrás de las películas, te invito a que te suscribas a este canal y si solo pasas a ver los hechos reales detrás de esta película, en la cajita de descripción encontrarás los minutos exactos de las secciones de este video. Ahora sí, comencemos con la historia de hoy. El Lobo de Wall Street se estrenó en diciembre de 2013 bajo la dirección de Martin Scorsese y con Leonardo DiCaprio como protagonista. Desde su lanzamiento se convirtió en un fenómeno cultural por su retrato sin filtros del exceso financiero y moral de los años 90. Pero más allá del escándalo y el humor negro, la película llegó en un momento clave. El mundo aún arrastraba la resaca de la crisis financiera del 2008. El público estaba más que dispuesto a odiar y a la vez fascinarse con un personaje como Jordan Belfort, el broker desquiciado que desafió el sistema y pagó el precio. En cuanto al contexto de producción, este proyecto tardó años en concretarse. DiCaprio tenía los derechos de la autobiografía de Belfort desde 2007, pero el guión pasó por varias manos antes de llegar al tono final. El estudio inicialmente dudó por el lenguaje explícito y la falta de moral tradicional en el protagonista, pero Scorsese lo vio como una oportunidad para hacer una sátira descarnada sobre la ambición americana y el capitalismo sin límites. El film fue producido por Red Granite Pictures y no estuvo exento de controversias. Parte del dinero usado en su financiamiento fue supuestamente desviado del Fondo Soberano de Malasia, lo que luego derivó en investigaciones internacionales. Sí, incluso la producción tuvo su propia trama de corrupción financiera, una ironía perfecta para una historia sobre fraudes y excesos. En términos de recepción, fue un éxito rotundo. Recaudó más de $390 millones a nivel mundial. Fue nominada a 5 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor para DiCaprio, aunque no ganó ninguno. Aún así, el impacto fue profundo. Muchos críticos la consideraron una obra maestra moderna del exceso, mientras que otros la acusaron de glorificar la conducta criminal. Esta dualidad también forma parte de su legado. La audiencia, por su parte, la convirtió rápidamente en una película de culto. Las frases, escenas y momentos virales como el baile de DiCaprio, el famoso "véndeme esta pluma" o las charlas motivacionales cargadas de testosterona se volvieron parte del imaginario popular. Así que antes de entrar en lo que la película nos cuenta y cómo lo dramatiza, es importante entender. El Lobo de Wall Street no solo retrata una época, también es producto de una era en la que el cinismo, el espectáculo y la crisis se cruzaron en una sala de cine. El Lobo de Wall Street nos lanza directamente a una montaña rusa de excesos, manipulación, drogas, dinero y caos. Desde el primer minuto, la película se establece como una comedia negra acelerada narrada desde la perspectiva de Jordan Belfort, un corredor de bolsa carismático, ambicioso e inmoral que construye un imperio sobre la codicia y la ilegalidad.
La historia comienza en los años 80, cuando un joven Belfort entra en Wall Street y rápidamente aprende las reglas del juego, o mejor dicho, cómo romperlas. La película sigue su ascenso meteórico tras fundar Stratton Hawkman, una firma de corretaje que se especializa en inflar el precio de acciones de dudosa calidad para luego venderlas como ganancias millonarias. El famoso Pump and Dump. La narrativa, dinámica y fragmentada, rompe la cuarta pared constantemente. Belfort habla directamente al espectador, explicando técnicas de venta, métodos de fraude y justificaciones morales como un estilo casi seductor. Esto no solo le da ritmo a la historia, sino que también nos mete en su mundo, haciéndonos cómplices, aunque nos resistamos. Las escenas más icónicas giran en torno al exceso sin freno, orgías en la oficina, lanzamientos de enanos como entrenamiento corporativo, consumo desmedido de cocaína, alcohol y todo tipo de sustancias. Uno de los momentos más recordados es la escena del Lamborghini blanco, donde Belfort, completamente drogado, intenta llegar a casa arrastrándose. Es un momento tragicómico que resume el tono de la película, tan absurda que cuesta creer que esté basada en hechos reales. Ahora hablemos del elenco. Leonardo DiCaprio entregó una de las actuaciones más intensas de su carrera. Para prepararse, pasó tiempo con el verdadero John Belfort, estudió su manera de hablar, sus gestos, su forma de vender. Su nivel de energía en pantalla es electrizante, especialmente en sus monólogos y en las escenas donde da discursos motivacionales a sus empleados. DiCaprio incluso improvisó varias escenas, como el famoso baile frente a la oficina, que se volvió viral por su espontaneidad. Jonah Hill interpreta a Donny Isoff, personaje inspirado en Danny Poruch, socio real de Belfort. Hill aceptó un salario muy bajo para poder trabajar con Scorsese, algo inusual para un actor nominado al Oscar. Su interpretación como un tipo tan grotesco como fascinante fue clave para la dinámica del film. El dúo DiCaprio-Hill funciona con una química cómica perfecta, reflejando una amistad marcada por el dinero, la droga y la codicia. Margot Robbie, en el papel de Naomi LaPaglia, basada en Nadine Caridi, la ex esposa de Belfort, hizo su debut en Hollywood con una interpretación potente, segura, que rompió con los estereotipos de la esposa decorativa. La escena en la que confronta a Jordan en la habitación infantil es una de las pocas donde la película deja ver las verdaderas consecuencias humanas del desastre emocional que él creó. Robbie también insistió en mantener el poder de su personaje, exigiendo que sus escenas tuvieran la misma fuerza emocional que las del protagonista masculino. En cuanto al tono visual y narrativo, Scorsese combina sus sellos clásicos como planos secuencia, narración en off, montajes frenéticos, con un enfoque casi documental de lo absurdo. El resultado es una película que, a pesar de durar 3 horas, se siente como un viaje alucinante y sin pausas. La banda sonora está cargada de rock, funk y jazz que acompañan el ritmo caótico de la historia. Cada escena parece diseñada para intensificar la locura, el frenesí, la inconsciencia colectiva que reinaba en ese entorno corporativo tóxico. Una parte central de la dramatización es cómo el film retrata el liderazgo de Belfort. Él se ve a sí mismo como una figura mesiánica, casi como un gurú motivacional. Su habilidad para manipular es tan fuerte que incluso cuando sus acciones son moralmente reprobables, hay una parte del espectador que lo sigue admirando o al menos entendiendo. Es ese juego constante entre atracción y repulsión lo que le da a la película su filo narrativo. También es clave destacar el humor. El Lobo de Wall Street es sorprendentemente una comedia, pero una comedia que utiliza el exceso como crítica. La risa viene acompañada de incomodidad porque lo que se muestra es tan extremo que solo puede provocar 2 reacciones: carcajadas
o incredulidad. Y eso es parte de su encanto. Scorsese no busca redimir a sus personajes, sino exponerlos. La película no dice míralo y aprende, sino míralo y decide tú mismo qué pensar. El guión, escrito por Terence Winter, conocido por su trabajo en The Sopranos, equilibra diálogos rápidos, grotescos y a veces brillantes con una estructura que nunca intenta moralizar. Y ese es uno de los elementos que más dividió a la crítica. ¿Es esta una película que glorifica a Jordan Belfort o una sátira tan exagerada que solo los más ingenuos podrían querer emularlo? Durante toda la película hay una sensación de que la caída es inevitable, y aunque llega en el tercer acto, cuando el FBI finalmente lo atrapa y el castillo de naipes se desmorona, el tono no cambia del todo. Incluso en la tragedia, Scorsese mantiene el ritmo de comedia amarga. Es una caída que no enseña una lección tradicional, sino que muestra las consecuencias sin adornos. La escena final con Jordan enseñando ventas a un grupo de desconocidos deja una sensación perturbadora. ¿Acaso no sigue vendiéndonos algo incluso ahora? Por último, hay que destacar que, aunque todo parezca exagerado, muchas de las locuras que vemos en la pantalla están basadas directamente en el libro autobiográfico de Belfort. De hecho, muchas escenas fueron suavizadas o resumidas por cuestiones de tiempo. Según el propio Belfort, la película retrata un 75% de lo que realmente ocurrió, aunque lo más increíble es que incluso lo que parece ficción a veces fue peor en la vida real. Una de las mayores curiosidades sobre El Lobo de Wall Street es que muchas de las escenas que parecen demasiado exageradas para ser reales, lo son, pero no todas. Aquí va un repaso por las más impactantes. Hablemos sobre la escena del bolígrafo. En la película, Jordan reta a varios personajes a venderle una pluma, bolígrafo o lapicera como la conozcas en tu país. Esta escena es completamente inventada en su forma, aunque representa una técnica real de Belfort, quien solía usar ese ejemplo en sus entrenamientos. El reto del bolígrafo se volvió viral y pasó a ser casi un símbolo de la película, pero en realidad nunca ocurrió como se muestra. Uno de los momentos más memorables es cuando Belfort, drogado con estupefacientes vencidos, intenta llegar a casa en su Lamborghini y termina destruyendo el auto en el proceso. Esta escena está inspirada en un hecho real, pero fue muy dramatizada. Según Belfort, el accidente sí ocurrió, pero la película exagera el nivel de deterioro del coche y los detalles del trayecto. Aún así, él admite que apenas recuerda ese momento, por lo que podría haber sido peor. Con el tema de la fiesta con lanzamiento de enanos, sí, esto también pasó. O bueno, más o menos. Belfort ha confirmado que Stratton Oakmont realmente organizaba fiestas salvajes en la oficina y aunque no recuerda exactamente un evento con enanos lanzados, no niega que hubiera espectáculos degradantes como parte del entrenamiento. En la película se muestra con una mezcla de humor e incomodidad, lo cual refleja bastante bien el espíritu de esas celebraciones. Ahora hablemos sobre las grabaciones del FBI. En el film, el FBI escucha conversaciones de Belfort a través de un micrófono oculto y Jordan intenta sobornar a la gente. Esto tiene una base real. Belfort fue investigado durante años y efectivamente trató de manipular al sistema, aunque no se ha confirmado que haya intentado sobornar a la gente en la forma en que se muestra en la pantalla. Con la escena del hundimiento del yate, podemos ver que en la película Jordan y su equipo se enfrentan a una tormenta que destruye su yate mientras intentan escapar a Mónaco. Esto es completamente cierto.
El yate, que originalmente perteneció a Coco Chanel, se hundió en medio del Mediterráneo. El rescate fue tan peligroso que incluso los miembros de la tripulación pensaron que morirían. Esta es una de las escenas más fieles a la realidad. Con respecto a la relación con su segunda esposa, podemos ver que en la película Naomi confronta a Jordan en escenas intensas de celos, gritos y caos doméstico. Aunque la identidad de la esposa fue modificada para la película, muchos de esos eventos fueron tomados directamente de los relatos de Belfort. Nadine Caridi ha declarado que varias escenas la representan con fidelidad, especialmente los conflictos provocados por las drogas y la infidelidad. Con respecto a la fundación de Stratton Oakmont, aquí hay una combinación de realidad y ficción. Stratton Oakmont existió, pero no era tan elegante ni organizado como lo muestra la película. Era más un caos funcional, lleno de jóvenes sin experiencia vendiendo acciones basura por teléfono. La película lo presenta como una empresa de éxito en sus inicios, pero en realidad desde el principio se trató de un esquema fraudulento basado en manipulación bursátil. El éxito era aparente pero construido sobre mentiras. Con respecto al arresto y condena de Jordan, el film muestra a Belfort entregando a sus colegas para reducir su sentencia. Esto ocurrió, pero con matices. Jordan cooperó con el FBI, grabó a varios socios y su testimonio fue clave para condenar a otros. Sin embargo, la película omite que pasó solo 22 meses en prisión y que después relanzó su vida como escritor, orador motivacional y empresario. Algunos críticos señalan que su castigo se convirtió en una nueva oportunidad para capitalizar su infamia. En cuanto al tono general del film, aunque parezca contradictorio, el exceso mostrado en la película es, en muchos aspectos, menos que el real. Belfort ha dicho en entrevistas que Scorsese tuvo que omitir varias cosas por el límite de tiempo y por cuestiones legales. En otras palabras, si la película ya parece demasiado, la realidad fue aún más salvaje. Muchas de las drogas, engaños y dinámicas laborales fueron incluso más crueles y deshumanizantes de lo que se ve en pantalla. Así que estas comparaciones nos dan una idea del enfoque que tomó Scorsese. Sí, muchas cosas están inspiradas en hechos reales, pero la forma en que se representan busca impactar, entretener y criticar al mismo tiempo. La precisión histórica no era el objetivo principal, sino capturar el espíritu de una era de locura financiera. Jordan Ross Belfort nació el 9 de julio de 1962 en el Bronx, Nueva York. Creció en una familia de clase media judía y desde joven mostró habilidades para vender. Antes de entrar en el mundo financiero, vendía helado en la playa y carnes a domicilio. Pero su ambición iba más allá. A finales de los 80, consiguió trabajo en una firma de corretaje de Wall Street, donde aprendió rápidamente el negocio y sus grietas. Después del colapso del mercado en 1987, Belfort fundó su propia firma, Stratton Oakmont. Aunque el nombre sonaba como una institución financiera respetable, en realidad era una fachada para una operación fraudulenta. Desde el inicio, su objetivo no era asesorar inversores ni generar valor, sino inflar acciones baratas, las llamadas penny stocks, y luego venderlas para obtener ganancias personales, arruinando a los compradores en el proceso. Stratton Oakmont no operaba como una empresa financiera tradicional, tenía un ambiente casi de fraternidad universitaria. Empleados jóvenes sin experiencia previa eran entrenados en técnicas agresivas de venta por teléfono. Se les enseñaba a manipular emocionalmente a los clientes, a presionarlos hasta cerrar una venta y a ignorar cualquier tipo de escrúpulo moral. Todo estaba permitido si servía para ganar más dinero. Bajo este esquema,
Belfort amasó una fortuna que llegó a superar los $200 millones. Compró una mansión en Long Island, yates, autos de lujo, un helicóptero y organizaba fiestas cargadas de drogas, prostitutas y excesos inimaginables. En sus mejores momentos, sus ganancias mensuales superaban el $1.000.000. Uno de los métodos principales que utilizaban era el pump and dump. Consistía en comprar acciones baratas, promocionarlas con promesas falsas a clientes confiados, hacer que el precio subiera y luego venderlas antes de que colapsaran. Los empleados ganaban comisiones altísimas y los clientes perdían su dinero sin entender cómo. Era un fraude sistemático y calculado. Stratton Hawkmont llegó a tener más de 1,000 empleados y manejaba ofertas públicas iniciales de empresas que luego colapsaban. Algunas de esas compañías ni siquiera tenían productos reales, todo era fachada, humo y espejos. El éxito, sin embargo, atrajo atención. A mediados de los 90, la Securities and Exchange Commission y el FBI empezaron a investigar a Stratton Hawkmont. Jordan, confiado y arrogante, cometió errores, movió dinero ilegalmente a cuentas en Suiza usando intermediarios, entre ellos su esposa y su suegra. Además, dejó rastros en grabaciones, correos y transferencias que lo implicaban directamente. En 1996, Stratton Hawkmont fue cerrada por las autoridades. En 1999, Jordan Belfort fue formalmente acusado de lavado de dinero y fraude bursátil. En total, se estimó que defraudó a más de 1.500 inversores por un monto superior a los $200 millones. Durante el juicio, Belfort aceptó cooperar con el FBI para reducir su condena. Entregó a varios de sus socios, incluyendo a Danny Perush, su mano derecha. Gracias a su cooperación fue condenado a solo 4 años de prisión, de los cuales cumplió 22 meses en una prisión federal de mínima seguridad. Después de su liberación, Jordan se reinventó como autor y orador motivacional. Escribió 2 libros, El lobo de Wall Street y Cazando al lobo de Wall Street, donde cuenta su versión de la historia con un tono provocador, cínico y muchas veces autocomplaciente. Su estilo atrajo la atención de Hollywood y Leonardo DiCaprio compró los derechos de la obra para producir la película con Scorsese. Belfort hoy da charlas sobre motivación, ventas y superación personal. Cobra decenas de miles de dólares por conferencias y tiene una nueva empresa de entrenamiento en ventas. Aunque afirma estar comprometido a pagar lo que debe a sus víctimas, solo ha devuelto una pequeña fracción del dinero perdido. Muchos de los afectados por el fraude siguen esperando justicia económica. Mientras tanto, Belfort capitaliza su pasado vendiéndose como un ejemplo de redención. Sin embargo, esa imagen sigue siendo cuestionada. Varios periodistas y ex colegas aseguran que nunca mostró verdadero arrepentimiento y que utiliza su fama para seguir ganando dinero de forma polémica. Nadine Caridi, su ex esposa representada en la película como Naomi, se divorció de él alegando abuso y violencia derivada del consumo de drogas. Hoy lleva una vida completamente alejada de los medios, centrada en la psicología clínica. Danny Perush, el socio de Belfort, también fue condenado y cumplió tiempo en prisión. Tras salir, fundó otra empresa relacionada con el sector médico que también ha enfrentado investigaciones. El caso de Belfort y Stratton Hawkmont marcó un antes y un después de la vigilancia del mercado financiero en Estados Unidos. No fue el mayor fraude de la historia, pero sí uno de los más escandalosos por el estilo de vida que lo rodeaba. Su historia resume perfectamente la cultura de codicia y la falta de control que reinaba en el sistema bursátil de los 90. Hoy, el nombre Jordan Belfort genera fascinación y rechazo a partes iguales. Para algunos es un ejemplo de cómo caer y levantarse. Para otros
es la prueba de que el sistema sigue premiando a los que engañan si saben vender bien la historia. El Lobo de Wall Street no solo fue una película impactante, fue el retrato de una época en la que la codicia no tenía freno y las consecuencias llegaban tarde, si es que llegaban. La historia de Jordan Belfort sigue generando debate. ¿Arrepentido o simplemente un buen vendedor de su propia redención? Lo cierto es que Hollywood supo convertir su caos en espectáculo. Si te gustó este análisis, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos episodios donde desentrañamos la verdad detrás del cine. Muchas gracias por estar ahí. Esto fue Detrás de la Ficción y nos veremos en el próximo video.